Hola, buenas tardes otra vez. Pues yo quería compartir... A ver, pórtate seria, que eres casi la más mayor, se trata la abuela. Quería compartir, porque este año estuvimos hablando bastante, es algo que volvió a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra imaginación, porque la imaginación es parte de la vida espiritual, ¿sabes? El poder imaginarte, lo que no estamos viendo tangiblemente, es parte de la vida espiritual. Y sin esa imaginación y sin ese deseo de soñar y de alcanzar cosas que no se ven, es muy difícil vivir la vida de la fe. De hecho, la descripción de la fe es el esperar lo que no se ve, tener la convicción de que lo que no existe, por así decirlo, ¿no? Y hemos estado hablando desde varias perspectivas de los sueños, de cómo perseguirlos, lo que cuesta, qué cosas tener en mente para soñar, de refinar las mentalidades, refinar el corazón, poner el corazón y la mente de acuerdo para conseguir algún tipo de cosas, renovarnos continuamente para que lo que estemos deseando, que de eso también voy a hablar un poquito después, por algo que entendí, pues que nos vayamos perfeccionando con el mundo invisible, por así decirlo, ¿no? Porque el visible ya nos ha hartado hasta las narices, nos ha complicado la vida, nos ha engañado y no es lo real. Aquí no se va a quedar nadie, vivimos de generación en generación y lo que sí importa es cómo pasamos desde el mundo invisible, desde la fuente de vida, cómo pasamos en la generación, en la vida que nos toca vivir, cómo pasamos por aquí, ¿no? Qué puertas abrimos, qué puertas cerramos, qué legado dejamos, qué corazón adquirimos, qué transformación, porque todo esto es voluntario. Tú vas a tener que ir decidiendo y eligiendo como tú quieres ser, lo que tú quieres vivir, pero desde luego no queremos, nadie quiere ni el fracaso, ni quiere situaciones feas, ni quiere dolor, ni nada, aunque si aprendemos a mirar, sacaremos también partido del dolor y de las malas experiencias, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque eso nos van a hacer mirar hacia dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros mora ese ser celestial que es el que tiene que gobernar, alimentado del Espíritu de Dios, el que tiene que gobernar todo nuestro mundo material, ¿no? Entonces aquí en un proverbio, vamos a empezar ahí, en un proverbio, que es bien sencillo, o sea, es un proverbio, a ver, proverbio, Proverbio 4, es un versículo del Proverbio 4 que quisiera hablar de esto un momentito, porque dice: mas la senda de los justos es como la luz, el versículo 18, perdón, 4:18, y dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestro camino. Tú vas despertando a la luz, tú primero eres un ser de luz. Tú vienes de tu padre y de tu madre, hemos hablado de esto 7.777 veces, y entras en el mundo, adquieres cosas de este mundo, pero de pronto cuando llegas a Dios, cuando llegas a la fe o cuando llegas a la zona espiritual te das cuenta de que eres un ser de luz y empieza a ser como la aurora, el amanecer, ¿no? Empiezas a levantarte, empiezas a despertarte, empiezas a vivir hasta que dice que el día es perfecto. Por lo tanto hay un propósito perfecto que empieza y que acaba en nuestra vida. Empieza y acaba. Pero aquí dice que la senda de los justos, no lo dice de cualquiera, porque más abajo habla de los impíos, de los no justos, pero la senda de los justos. Entonces, ¿qué es un justo? Pareciese que es una persona buena, ¿verdad? Pero no. Vamos a ir a Romanos ahora. Romanos también 4. Romanos 4. A ver,
los 4, vamos a ir al versículo, por ejemplo, al 22. Dice, por lo cual su fe, está hablando de Abraham, pone de ejemplo a Abraham y a Sara, que sabemos todos que Abraham era el padre de la fe. Era el padre de la fe, ¿por qué? Porque fue el único que se le dio, o al primero, perdón, que se le dio la opción de que tenía que alcanzar algo que no se veía a modo de promesa y él la tuvo que perseguir en una situación muy difícil y materialmente y físicamente imposible, como era que con 75 100 años tuvieran un hijo cuando su mujer no solo era estéril, sino que estaba fuera de edad de tener hijos. Entonces, pero fue justificado, él fue hecho justo, y aquí dice, ¿por qué fue hecho justo? Dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. O sea, que un justo es una persona que cree y que vive por la creencia. Es una persona que cree, no es una persona que hace buenas obras. A lo mejor es una persona que hace buenas obras, pero es una persona que cree. Tú eres justo porque crees. Porque yo te voy a decir una cosa, en mi vida he sido muchas veces muy estúpida y he hecho cosas muy estúpidas, pero tan pronto me puse a creer, Dios me favorece, se cumple mi deseo. Porque no se trata de que yo haga o deje de hacer, sino se trata de que Él dijo que viviéramos por la fe, y si creo, atraigo aquello que me pertenece, porque ya me pertenece. Aquí puse unas cosas, porque este caso de Abraham y Sara es un caso muy llamativo para mí, porque tenían todo en contra. No, aquí dice que de uno casi muerto, claro, esto ya lo cuenta Torillo Pasado, nosotros sabemos el Torillo Pasado, ¿no? Sabemos que estaban solos, que no tenían hijos, que ella era estéril, que ella estaba fuera de edad, que él tenía 75, que hasta los 100 años no pudieron ser padres, pero ellos no se fijaron en lo que no se podía o en lo que se veía, que es la mente imaginativa que nosotros tenemos que tener, porque la fe imagina. No te creas que es fantasioso y que puede ser una locura el imaginar cosas. Tú puedes imaginar, porque eso puede llamarse fe. Ahora es imprescindible entender y conocer la mentalidad de Dios para no desfasarnos en lo que nosotros deseamos, porque nuestro deseo va a ir pasando una criba, como hablábamos estos días, y nuestra imaginación y nuestra percepción de las cosas va a irse cumplimentando y mejorando y sacando cosas y añadiendo otras para que nosotros alcancemos la mentalidad que viene al caso, ¿no? Entonces, me gusta esta situación porque ellos tenían muchos impedimentos. Marcos Zapata en una predicación dijo que hasta por versículo que ponía aquí de uno casi muerto, ahí se basó a decir que como se trataba de tener un hijo, que estaba hablando de una impotencia de él. O sea, si aún encima es impotente, ella no está en las costumbres femeninas y aún encima era estéril, todo era un impedimento. Entonces yo lo que sí percibo de la parte del corazón de Dios es que escoja personas que es imposible que pasen cosas por fuente natural, que es imposible que surjan cosas porque no tiene nada para hacer aquello que quería, que es imposible con personas que no darías un duro, con personas que no entenderían nunca una revelación, con personas que no saben amar, con personas que odian, con personas que elige ese tipo de personas para destacar y distinguir lo que es la fe imaginativa o la fe creadora. A mí me gusta mucho eso, porque cómo eligió un yonki, o cómo elige a un ladrón, o cómo elige para que sea uno pastor, o para que sea un líder, o para que sea simplemente un ser lleno de luz para que otros le vean. Entonces hay que mirar y pensar como mira Dios. Nosotros pensamos, jamás podría yo hacer eso. ¿Quién lo dice? Tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Tienes que entrar en esa dinámica mental que cualquier sueño que tú persigas puede ser consumado y puede ser puesto a la luz. Tienes que pensar en este tipo de cosas. ¿Sabes cuánto le costó a Abraham creer a Dios? 25 años. Porque él se lo dijo con 75 y tuvo el hijo con 100 años. Le costó 25 años. Pero si ves la historia de Abraham un poquito más adelante, cuando con 12 años el niño,
se lo manda a sacrificar, ya tenía otra dinámica de fe, porque le dijo a los siervos, esperad aquí, que nosotros volvemos ahora. Y dice Hebreos, suficiente poderoso es que me manda a sacrificarlo para resucitarlo. Sabía que sin el niño no se iba a quedar. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que esta es la conclusión de toda nuestra vida. Porque Dios había dicho que del hijo de Abraham traería multitudes. Como Dios lo dijo, tenemos que saber el potencial que tiene Dios. Por eso es tan importante conocer mentalmente y de corazón a Dios, porque lo que Él dijo es imposible que no se cumpla. Entonces, si Él le dijo a Abraham, por mucho que se lo crea o no, vas a ser derribado y derrotado, porque es imposible, aún en tu incredulidad, vas a llegar a la conclusión y a tu razonamiento que es imposible que lo que Dios dice no se cumpla. Es imposible, es imposible. Entonces tenemos que conocer que primero lo de Dios se cumple. Hay personas que le llaman la energía vital, hay personas que le llaman el rey de la luz, hay personas que le llaman padre, hay personas que le llaman el gran creador. Tiene varios nombres, todos son adecuados. No creo que Dios sea un anciano de pelo blanco, mayor, anciano de días. Sí que se menciona en Daniel que vio al anciano de días y lo describe con sus pelos blancos y hacía anciano de días, pero si vas a la traducción del hebreo, en realidad habla del mayor de eternidad, que ya es distinto. Pero para el castellano metieron anciano de días, está bien, pero te imaginas a un Dios no, Él es la fuerza del poder, Él es la acción de la vida, Él es la vibración perfecta del amor, Él es el solucionador de todo lo que ha creado, Él es el provida, el que dice y sigue la vida, y sigue el amor, y sigue el perdón, y sigue naciendo hombres, y sigue naciendo árboles, y sigue produciendo los planetas, se siguen moviendo, la luz del sol la seguimos viendo cada día. Él es el absoluto creador de todas las cosas, con toda su potencia. Pero tú tienes ese carisma de Dios en tu vida, tienes ese carácter creativo, tienes ese poder inamovible, pero no nos lo creemos a veces. Pero tenemos que creer y ser ensayados, ejercitados en esto, ¿no? Porque tal vez en la vida que traemos de este mundo nos hemos viciado y si no lo veo, no lo creo, ¿no? Muy bien, entonces, esto que estamos persiguiendo, porque estamos hablando de perseguir cosas que no se ven. Entonces, estas cosas que estamos persiguiendo, digamos, estas cosas que estamos soñando, la realidad de Dios es que ya fueron dadas. Entonces, el problema del hombre es que tiene que abrir otros ojos, que no sean estos, otros ojos, para poder ver lo que ya está. Porque dijo Jesús, hecho está. ¿Y qué incluyó en eso? Algunos dicen la salvación. No. Sí. Parte de hecho está es la salvación. Pero hecho está es que todo lo que el ser humano, todo lo que iba a recibir todas las generaciones, todos los sueños, toda la reconciliación, todo el amor, todo el perdón, toda la multiplicación, toda la sabiduría, ya estaba hecha. Ahora Él había abierto el velo, en nuestros espíritus, había dado ojos nuevos para que pudiéramos ver lo que no podíamos ver de antemano, no podíamos verlo. Entonces, la energía nuestra tiene que estar centrada en poder abrir esas puertas, en poder abrir y mirar con los ojos que no podíamos ver, porque no veíamos, ¿verdad? Antes no veíamos ese tipo de cosas. Entonces, eso siempre ha estado ahí, pero vamos abriendo ojos a esa luz para ser conscientes. Tienes que tener la conciencia y la consciencia de quién eres y de lo que persigues y de que tal cosa ya existe. Tú solo tienes que mirar la manifestación. Cada uno tiene sus sueños y a veces los sueños empezamos por cosas materiales.
Está bien. El otro día, hace un mes o así, hablábamos Santi y yo, y decía, pero los sueños son hacia Dios, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es encontrar a gente. Este es mi sueño. Yo me meto a soñar en mi sitio de lo que sea, con mi música, y entonces yo me pongo a mandar fe o a expulsarla para España. Es mi carga mayor este país, en Galicia, La Coruña, en donde estoy, y yo, mi anhelo es encontrar a gente que anhele lo que es Dios. Este es el sueño que yo tengo, fantástico y magnífico. Eso me alimenta muchísimo a mí. Por eso me deprime tanto cuando alguien le da la espalda a Dios o se burla o tal. Pero bueno, también entiendo que no todo es para todos. Pero ese es mi sueño. No tengo otro sueño yo en la vida. Porque del mundo material dijo que buscad mi reino y lo demás es añadido. Entonces, si yo busco el sueño espiritual que yo tengo en Dios, lo demás va a venir. Y de hecho siempre fue así en mi vida. No me hace falta de nada y por supuesto, como siempre, tenemos de más. Porque Dios no te va a dar con cuentagotas. No es así su carácter. No es así su forma de su punto de vista, ¿no? Entonces, la esterilidad de Sara a su edad tenía dos inconvenientes o dos cosas que perturbaban aparentemente para que se cumpliera lo que Dios dijo. Pero aunque ella al principio se rió, y se rió con cierta burla, es decir, estos están gillados de la cabeza cuando vinieron los ángeles, cuando ella meditó y pensó, porque esto conlleva un proceso en la mente humana, cuando ella meditó, se dio cuenta que quien estaba hablando y de parte de quien hablaba no se equivoca. Entonces tú tienes una parte en tu interior que es Dios mismo. Jesús dijo, vosotros sois dioses, lo dijo. Estaba recitando un salmo, pero lo dijo. Y nosotros somos una especie de dioses en la tierra, porque somos los que impartimos el cielo en esta tierra. Somos los que recibimos la salvación y la llevamos a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro. De alguna manera somos salvadores, somos crísticos, como dicen los libros apócrifos, y somos personas que tenemos que mostrar el amar, el perdón, el bien llevarnos. El otro día hablaba yo de que, aunque somos un grupo no muy grande, que tampoco es pequeño, pero es suficiente para que Dios haga una cosa en medio de nosotros que nos ayuda a crecer. A veces es con roce, a veces es con empatía, a veces es por amor, otras veces te dañé, te tengo que pedir perdón, otras veces es con arrepentimiento. O sea, somos un pueblo que, porque la congregación era para eso, para que hierro con hierro y hombre con hombre. Entendemos que hay que llevarse bien, entendemos que hay que ser honestos, entendemos que tampoco voy a hablar cualquier cosa, entendemos que ahora es la hora de hablar, entendemos, pero eso lo haces como un colectivo, porque uno solo vive como le da la real gana, como puede, desde su situación interna, ¿no? Que esta bufanda está llena de pelo. Entonces, lo que nos importa no es centrarnos en lo que estamos viendo que no está. Nadie debe de centrarse en esa situación. Debe de centrarse en lo que dijo. Entonces, el bueno de Dios ha dicho que ha dejado aquí, unos dicen que 3.000 promesas, otros dicen que 5.000. Mira, Jesús dijo que el Espíritu nos llevaría a toda verdad. Entonces, no solo está esta palabra, aunque es palabra de Dios, hay mucha otra palabra escrita, que ahora voy a hablar de un libro apócrifo, pero el Espíritu tuyo, el cual te llevará a toda verdad, tiene la palabra de Dios para ti. Entonces, hay promesas, hay intuiciones y hay sensaciones desde tu espíritu que tú las debes de perseguir. Tú puedes ponerlo paralelo, si quieres, con la moralidad de Dios, digamos esa palabra, para medirlo, para que sea adecuado, medirlo tal vez con la Biblia o medirlo con la situación. Pero tú tienes la propia palabra para tu vida. Que hablemos de cosas un poco más sobrenaturales o un poco más espirituales, es para que unos abramos la puerta a otros. Por eso que hablamos, siempre lo digo aquí, unos abrimos la puerta del Espíritu a otros, y otros a otros, y otros a otros, y otros a otros. Y así fue de generación en generación.
desde Adán hasta los siguientes hijos, hasta los siguientes, hasta los siguientes, hasta los siguientes. Así es poco a poco que llegamos a sentaros. Bienvenidos. Que llegamos a el conocimiento, porque otro nos lo habló. Y así se hizo. Nosotros tenemos ahora una escritura, pero ellos se lo pasaban de padres a hijos y de tal. Tenían algunos rollos que le llamaban rollos de pergaminos con papel y papiro, que los enrollaban, no sabes, era lo que tenían, no tenían libros. Entonces, dice aquí en Romanos 20, 21, dice, hablando de él, ¿no? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuanto más descanses en la creencia, más fortaleza se va a levantar en tu corazón. Cuanto más ejercites, o sea, lo que no se ve, no se ve, por lo tanto es donde me tengo que hacer fuerza. Tengo que hacer fuerza en donde no se ve, en donde veo que tengo todos los inconvenientes, la esterilidad que hablábamos, la edad, el otro que si no podía, todo negro, todo negativo, todo que no se puede. Ahí tienes que desechar y tienes que ejercitar en el sueño que tienes. Dijo, tengo la sensación de que Dios me dio esta palabra, tengo la intuición de que esto se va a cumplir, porque ahí están nuestros llamados, ¿no? Entonces, cuanto más andes girando en esa situación de la que no se ve, tú más vas a poder crecer y más vas a poder ser fuerte, como le pasó a Abraham, que luego va, efectivamente, ya entrega al hijo con otro sentido, de decir, no, nosotros volvemos ahora. Nosotros venimos ahora, no, pero te dijo que lo sacrificaras, ¿cómo vais a volver ahora? Pero él sabía que Dios iba a hacer algo, él ya lo había creído. Entonces da igual por las situaciones que tengamos que pasar, porque lo importante es creer siempre. Entonces nuestra perspectiva de vida tiene que estar basada siempre en esperanza, en saber que siempre encontrarás salida y que tu poder creativo te dará aquello que esperas. Mientras más pienses así, más fortaleza. Porque hay veces que nos desanimamos, ¿no? Y empiezas a ver lo negativo porque nos empezamos a fiar de lo que ven estos ojos de la carne, ¿no? La fe produce lo que el corazón cree. Y la fe, el corazón cree lo que piensa. Entonces, importante, porque ya para el año nuevo que entramos, no, tenemos que revisar nuestros pensamientos continuadamente. Porque eso nos arranca de la creencia. Entonces, ¿qué estamos pensando? Eso no se puede dar, lo siento. No se puede dar la otra prédica que decía. Claro, no se puede. Entonces, cuanto más pienses así, más fortaleza acumularás. Y la fe produce lo que el corazón cree. Tal vez debes de cambiar la mente para creer en tu corazón. Ahora entramos en el año, cambiamos el año 23, el año pasado Dios nos había hablado del número 3, de Padre, Hijo y Espíritu, y nos dio la impresión de que debíamos de buscar insistentemente las cosas del Espíritu, porque era la tercera persona, y sí que anduvimos mucho en eso, anduvimos en lo volátil, como son los sueños y todo eso, y ahora entramos en el 4, ¿no? El 4 representa el número de gracia aquí en la tierra. Representa el número de gracia aquí en la tierra. Por ejemplo, los 4 vientos, tengo aquí apuntados. Los 4 puntos cardinales, la misericordia, o los 4 vientos que Dios habla de ellos, la misericordia, verdad, justicia y paz. Jesús nació de la 4ª tribu, los 4 lados de la nueva Jerusalén, que es lo que tú tienes que formar en tu interior. Representa la gracia y la resurrección en la tierra. Y el primer resucitado por Jesús, ¿quién fue? Fue Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Esperó hasta cuándo? Hasta el 4º día. El 4º día en la creación de Génesis, que pone el ejército celestial para alumbrar en la noche. ¿Quiénes son esos? Los seres de luz, somos nosotros. Y lo hizo en el 4º día.
Entonces hay una gracia para la tierra que la representa el número 4. El número 4 también, la letra Dalet del alfabeto hebreo, es la número 4 y también representa, porque ellos tienen una medida, un valor a cada letra. Cada letra tiene un número. Entonces la letra esta es la cuarta, por ejemplo, si dijéramos A, B, C, D, entonces la D es la cuarta, ¿no? Pues esta es la cuarta, la Dalet es la cuarta. Y representa o tiene el valor de la 4. Pero ella es una... El dibujo de esa letra es como si dijéramos una puerta colgada. ¿No sabes? Una puerta de esas de granero, que podíamos decir, ya ves que no inventamos nada. Parece que en decoración las puertas de granero son esas que se corren, ¿no sabéis? Están colgadas. Son más estadounidenses, las usaron más ellos que nosotros, pero ahora, pues en cualquier cuarto de baño le metes una colgante que corre para un lado y para el otro. Pero es una puerta, a fin de cuentas. Jesús es una puerta. Es una puerta, ¿no? Entonces entramos en un sitio, y yo estoy llamando a la puerta, ¿no? Que nosotros debemos de abrir o cerrar puertas también. También debemos de abandonar algunas cosas que sabemos que no nos convienen bien, que no nos vinieron bien, ya las hemos probado, ya hemos tocado, ya hemos experimentado. Hay que cerrar puertas a esas cosas y hay que abrir otra serie de puertas a cosas nuevas, cosas más espirituales, más profundas. Entonces, entrar, salir, abrir, cerrar, relacionar todo el funcionamiento que tiene una puerta. El año 4, el año 24 es una puerta de entrada, que luego cuando veo la otra palabra ya voy a explicar un poco más, que tiene mucha numerología, porque entré en bucle yo mismo allí, ¿no? Tenemos que poner a la luz un espectáculo de gracia. Es la hora en que Dios está demandando de la humanidad que sepa vivir por la gracia, no por el cumplimiento, no por la doctrina, no por el diezmo, no por la inversión, no por eso, sino por la gracia. Ha llegado un momento en que Dios no va a querer otra cosa que no sea la gracia, que en donde no había nada que pueda haber algo. Por eso nos fue tan importante aprender a soñar y tener esta mentalidad. Pero hay que aprender a soñar correctamente, porque vamos a tener otra vuelta de tuerca en ese sentido, porque sabemos soñar y sabemos desear y anhelar otro tipo de cosas de las que otros años atrás sabemos hacerlo. Hemos roto estructuras, hemos roto situaciones que tal vez nos retenían en el camino y hemos ido avanzando como hemos podido, no digo que de la mejor manera, pero sí de una manera adecuada para irte adentrando en otras situaciones, ¿no? Entonces, creo que Dios demanda, que el Espíritu de Dios demanda que hagamos un espectáculo acerca de la gracia. Si se conjuga el bien pensar con el buen creer, se asumiría la situación y se manifestaría. Entonces, porque cuando, por ejemplo, una de las cosas que dijo Jesús de amaos uno entre los otros, porque en esto distinguirán que sois mis discípulos. Entonces, amarse unos a los otros no es fácil. Llevarnos bien entre todos no es fácil. Pero cuando se consiguió y viene alguien y nos ve, dice, esta gente es distinta. ¿Pero qué están pensando? Que es mejor así. Porque Jesús dijo, y reconocerán que sois mis discípulos. Pero esto es por la gracia. Porque todos tenemos defectos entre nosotros y todos hacemos cosas raras entre nosotros y todos metemos la pata entre nosotros, pero nuestra gracia nos hace ser tolerables y dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, el ser bien llevados es un espectáculo de gracia, pero el recibir cosas sobrenaturales públicamente es un espectáculo de gracia. Ya no estamos viviendo por lo que se tiene en este mundo, sino que empezamos a vivir por lo que nos sostiene, quien nos sostiene y por lo que soñamos. Y empezamos a tomar y a recibir lo que no se veía o sea, lo que ahora ya sí se ve, desde lo que no se ve. Entonces empezamos a vivir de otras formas que en realidad yo creo que esa es nuestra real naturaleza. Yo creo que Adán tuvo al contrario que nosotros. Aquí dice que nosotros entramos en la aurora
que es cuando empieza a salir la luz poquita, hasta que el día es perfecto. Pero Adán lo pusieron y lo plantificaron en Edén con el día perfecto, con el día completo. Es el único que dijo que lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Adán lo hizo de tal manera que era el Dios de la tierra. Y estoy seguro que no tenían palabra como la que yo estoy usando ahora. Era por la movida espiritual. Yo no me relaciono con Dios con palabras, no le digo, ay, por favor, no le digo. Yo estoy atenta al sentimiento, al pensamiento, a la creencia, a lo que Él quiere mover. Y entonces yo, ¿cómo es una revelación? ¿Quién explica eso? Eso no tiene explicación. De momento llegó y entendiste algo y dices, ah, y la quieres contar y, bueno, a ver, vamos a ver, esto sería como decir, bueno, a ver, no, en realidad no, pero mira, cuando yo, no es como, ¿por qué? Porque es distinto, es una cosa que sube a tu mentalidad, a tu espíritu, a tu verdad, que no, es incomparable a otro tipo de cosas. Entonces Adán, que era pura gloria, y que le dijo al caballo, ven aquí caballo, entonces el caballo relinchó y galopó y hizo lo que hace un caballo y le dijo al león, el rey de la selva, entonces él fue el rey de la selva y le dijo a la rana, y y al pato, eres un pato, entonces el pato, él le puso la identidad. Fíjate la capacidad que tenía, ¿por qué? Porque cuando Dios lo creó, es porque te voy a contar una cosa de Adán ahora. Cuando Dios lo creó, cuando Dios los creó, les dijo, sojuzgad la tierra, no a los hombres, a la tierra, a todo el reino vegetal, a todo el reino animal. Ponles nombre, Adán, haz tú lo que te dé la real gana, yo te doy esa autoridad delegada, sobre ti está, y todo lo que tú sientas, todo lo que deseas, todo lo que tú digas, todo lo que demandes, todo se ha cumplido. Él era como Dios. Dios pensó, quiero tener un hijo en un planeta, en una tierra. ¡Zum! Hizo todo la galaxia, puso la tierra, plantificó allí a Adán y Eva y los puso. Pero yo tengo un entender de por qué el hombre cayó. Porque tiene todo el día completo y luego declinó. Empezó hasta la oscuridad, al revés que nosotros. Nosotros entramos en la fe y entramos en la aurora, vemos un poco de luz en algo, pero a medida de que seguimos caminando, soñando, persiguiendo, cogiendo, declarando, todo lo que tengamos que hacer, tú vas levantando esa luz hasta que dice aquí que se crea un día completo en tu vida. Hasta el completo iluminamiento, y yo opino que es lo que tú tenías que hacer. No creo que nadie se vaya con toda la completa sabiduría, aunque la tenemos, pero yo creo que no nos da tiempo a sacarla aquí en la tierra. Vivimos muy pocos años, 100 años los que más, ¿no? Entonces no es tan fácil que saques mucha sabiduría, porque hay cosas que tardamos muchos años, porque la experiencia a veces tarda mucho tiempo en enseñarnos algo. ¿Quién sabe ser padre cuando es padre? Nadie. La experiencia paternal, cuando ya sabes tratar a un niño de 3 años, resulta que te cumplió 15. Y con 15 dices tú, madre mía, ¿quién me lo diera con 2 años? Con 15, indomable. Entonces cuando comprendes que el joven tiene las hormonas bailando la jota, resulta que el niño ya tiene una novia con 25 y hay que prepararle la boda. Entonces resulta que cuando empezamos a asumir que el niño se va de casa y tal y cual, resulta que ya el niño es padre. No te da tiempo. No te da tiempo, vamos al filo siempre, y adecuar las situaciones en nuestra mentalidad es difícil. Así nos pasa con la experiencia y con el espíritu, no nos da tiempo. Cuando llegó una cosa ya llegó la otra, pero nosotros traemos la naturaleza de Adán, aquella del endiosamiento que se le concedió para vivir en la tierra, porque Pablo la menciona. Nosotros traemos la naturaleza de Adán, que es la de Cristo, la primera de todas. Tuvo 2 naturalezas, igual que tenemos nosotros. La primera de todas, esa la traemos, pero nosotros la tenemos que despertar, al contrario que Él. Él se le durmió la naturaleza espiritual. Entonces yo tengo un entender de cuando fue la creación.
Cuando fue la creación, yo estaba pensando en otras cosas, por eso me vino esto. Pero cuando fue la creación, al único ser, o de lo único que Dios creó, que dijo, vamos a hacerlo a mi imagen y semejanza, fue Adán. En Génesis 1:26 dice, y los creó, Adán, al hombre y la mujer los creó, Adán y Eva creó, los creó juntos. Yo hace unos años había tenido un entender de que me daba la impresión de que Adán y Eva eran uno, una sola persona, no eran dos, que uno estaba interno dentro del otro. Porque luego cuando ella es sacada, en Génesis, es sacada de dentro de él, saca un hueso para poderla sacar, ¿no? Entonces, hoy en día me doy cuenta que la imagen de Dios es esa. Dios en sí mismo dice que Dios es uno, pero Dios en sí mismo tenía el Padre, tenía el Hijo y tenía el Espíritu. Entonces, esa es la imagen y semejanza que le otorga al ser humano. Le da a un hombre la forma distinta del resto de los animales. Entonces, él en sí mismo dice que Adán y Eva los creó, dice en Génesis 1:26. Pero como él tenía el potencial, esto es de mi cosecha, tú examinarás lo que te dé la gana, escrito no está, pero como él tenía el potencial de tener el carisma de Cristo, de tener la creatividad de Dios mismo para gobernar y sojuzgar la tierra, pienso yo que cuando tuvo un deseo de cualquier cosa, ese deseo inaludiblemente tenía que cumplirse. ¿Me explico lo que digo? Porque él era creado así, sin mancha. Entonces, tú imagínate que Dios desea algo. El deseo de Dios se tiene que cumplir sí o sí. El deseo de Dios sobre un estéril, como fue con Sara, se tenía que cumplir al margen de que la chica fuera adecuada para la maternidad. El deseo de Dios atrae de tal manera lo que Él desea que se tiene que cumplir. Pero Adán tenía la mente igual. Nosotros tenemos esa función mental, pero la tenemos que despertar. Tú tienes la función mental, el poder mental de llevar a cabo todo lo que tú quieras. Pero mira lo que yo creo que pasó en Edén, que fue interesante. Cuando él vio, pienso yo, porque está dentro del colectivo, es para no meternos a leer Génesis, que te voy a leer aquí una cosa. Cuando él vio a los animales, a la cierva y al ciervo, a la vaca y al toro, al león, a la leona, al monito, a la mona, al pajarito, a la pajarita, cuando él vio todo eso, creo que sintió soledad. Creo que cuando se dice que se sintió solo, creo que es un sentimiento de Adán. Porque es imposible para mi mente creer que la primera formación de él fuera errada. Es imposible. ¿Por qué? Porque la creación era de Dios. Pero él deseó otra cosa que no hicieron con él. Él tenía la parte femenina. Dios tiene la parte femenina. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es la parte femenina. Es como si dijéramos Dios y diosa. Es la parte femenina. La conjunción de ellos dos produjo el Hijo que mandó a la tierra para salvarnos. Pero ellos dos eran lo mismo. Tenía la parte masculina, que se llamó Adán, y la parte femenina, que se llamaba Eva. Pero ellos estaban en un solo ser. Pero cuando vio los arrumacos de los ciervos, de las jirafas, de los elefantes, dijo, no es bueno que yo esté solo. Pero él no estaba solo. Dios nunca estuvo solo por tener en sí mismo al Espíritu. No estaba solo. Pero él ya empezó a mirar. Él empezó a mirar de otra manera. Él empezó a mirar el mundo físico sin que esto fuera pecado. Porque eso no era pecado. Pero él empezó a mirar el mundo físico con anhelo de algo que Dios no le había dado a él. No le había puesto separado de esa compañera para que fueran pareja.
No se lo dio. Dices tú, ¿y cómo se reproducirían? No tengo ni idea. Pero tal vez podía crear como creaba Dios. Y coger a gente de los barros, y coger a... yo qué sé. No lo sé, porque el llamado desde el principio, cuando ellos eran uno, le dijo, id y poblad la tierra, multiplicaros, sojuzgarla, les dio un ministerio bien claro. Pero resulta que ahora tengo un apócrifo que se titula El Apocalipsis de Adán. ¿Qué son los apócrifos? En el siglo I y en el siglo II, Irineo de León y Atanasio, primero Irineo de León y luego Atanasio, fueron los que formaron la Biblia, ellos solos, aquí no hubo concilio ni hubo nada. Eligieron los libros, incluso quitaron algunos, que el pueblo hebreo, como era Enoc y como era Jaser, que contaban ya con ellos, todo eran rollos, no había un libro así formado. Todo eran rollos cerrados. ¿Te acuerdas cuando Jesús va a la sinagoga y dice que cogió el rollo de Isaías y leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí, cerró el rollo y lo volvió a dejar en su sitio? Tenían rollos escritos del Génesis, rollos escritos, porque Génesis lo escribió Moisés. Entonces se van quedando rollos escritos de algunos profetas y de algunas situaciones, pero no había un libro formado. Entonces hasta el siglo II no se formó la Biblia como la conocemos ahora. Pero un hombre solo, como no le gustó el demasiado, esto que yo estoy hablando, tal vez enseñando, que imaginemos y que vayamos más allá, a él no le gustó. Porque la vida del Espíritu es lo que produce. Te produce que vayas más allá, que seas una persona soñadora, volátil, que te creas que puedes recibir lo que no se ve, que los imposibles para ti no sean nada. Como ellos vieron que se les iba un poco de las manos, también estaba el gnosticismo, que es el conocimiento, pero las cosas tan espirituales las persiguieron, quemaron muchos rollos de esos. Así que cogieron un puñado de hombres y metieron en jarras selladas en una cueva que las cuevas se llamaban Nag Hammadi. Las escondieron allí. Muchos libros, en concreto estaba allí. Libros de Bartolomé, un apóstol de Jesucristo. Un libro de Tomás, el otro apóstol de Jesucristo. Varios libros que había allí. Entonces quedaron escondidos por hombres que quisieron proteger esos rollos. Entonces, apócrifo significa escondido, no es prohibido, porque durante mucho tiempo estuvo prohibido. Ahora, yo creo, y esto solo lo creo yo, pero yo voy a publicar lo que yo creo, porque es mi fantasía, si quieres, o es mi imaginación la que quiero hacer pública para despertar la tuya. Yo creo que Dios mismo fue quien apartó esos libros, porque no son tratados. Este libro, para leerlo, tienes que tener una gracia, porque si no, no es comprensible. Tienes que tener gracia. Mira, te voy a leer solo un trozo ahora. Entonces creo que hasta 1945 no fueron descubiertos esos libros porque a Dios no le dio la gana. Eso es lo que creo. Ahora con Internet, a partir de que se encuentran, Internet los ha publicado todos. Cualquiera, yo los tengo gratuitamente, no tuve que comprar nada, ni tuve que hacer ningún viaje extrasensorial ni nada. Ahora están al alcance de todos. Pero es que creo que Dios, tanto el Internet como estos que salieran a la luz, creo que los quiso sacar para que viéramos otras cosas. Porque estos no están contra lo que está escrito, sino que es como alrededor de lo que está escrito, da una serie de detalles y de luz, que a lo mejor no está tan formado aquí como cuentan las cosas, ¿no? Por ejemplo, este escrito que vamos a leer, dices tú de dónde sacas que Adán era solo con ella dentro, o sea, que los dos eran una sola persona, que él se sintió solo y que luego fueron dos. Pero eso está escrito, ¿sí o no? Porque luego ella fue sacada de una costilla de él. Y yo pienso, no fue sacada de una costilla, sacó un hueso para darle paso para salir, pongamos, que soy muy romántica yo para eso. Pero mira lo que dice, este libro ya cuenta a partir de la caída. Es Adán contándole a su hijo Set, o sea que estos dos mayores ya se habían matado y Caín ya había sido puesto fuera, y mira lo que le dice. Escucha mis palabras, Set, hijo mío, cuando Yahvé Sebaot le llama aquí.
me hubo formado de la tierra junto con Eva tu madre, yo continué con ella dentro de la gloria en la que existíamos. La gloria lo pone con mayúscula. Dice, el espíritu del cual habíamos salido, ella me enseñó la palabra de conocimiento del Padre Eterno. Date cuenta que ella era el Espíritu de Dios. El Espíritu, dijo Jesús, que era el que nos llevaría toda verdad. No es que Eva fuera más lista que él, es que Adán tenía dos partes, como yo, y ella estaba representando el Espíritu. Entonces dice, ella, por eso te digo que esto hay que tener un poco de gracia, dice que existíamos. Ella me enseñó la palabra de conocimiento del Padre Eterno y nosotros parecíamos los dos grandes ángeles eternos, porque éramos más altos que Jehová mismo. Ahora, espera, dices tú, hoy, espera, ¿no dijo Jesús que después de él nosotros haríamos y seríamos mucho más que él? ¿Lo dijo o no? Está escrito. Va en este sentido. O sea, Dios te da la capacidad, te da el asunto, te da la autoridad, te da el sueño, te da la tierra, te da todo lo que había en la mano y le dijo lo que quieras. Entonces tal vez sería mayor él en este sentido, porque era su dominio, Dios se lo regaló. Bien, dice que nos había formado, pero desconocíamos tanto sus poderes como los nuestros. Nosotros nos pasa igual. Ahora dice, entonces Jehová, rey de los, bueno, dice de los eones, pero es de los espíritus, ¿vale? Un eón es cada una de las entidades inteligentes, eternas y divinas emanadas de la divinidad suprema, tanto si tienen sexo o no, si son hembras o si son femenino o masculino, ¿no? Entonces te cambio la palabra espíritu. Dice, y los poderes, dice, el rey de los eones y los poderes nos dividió con ira. Y mira lo que dice, espera, repentinamente nos convertimos en dos. Dice, la gloria en nuestros corazones nos dejó, huyó de mí y de tu madre. Huyó de mí y de tu madre. Entiendo, primero, la ira de Dios es una característica de Dios santa. Pero entiendo que la ira de Dios se usa cuando no se está formando la voluntad de Dios. Entonces esto es igual que cuando queremos rey, dice Dios, yo soy vuestro rey. No, pero nosotros queremos rey. Y le dice a Samuel, dáselo, dales un rey, cógeles el más guapo, el más alto, era el chico más guapo de la discoteca, de la plaza. Era el tío más alto, era guapísimo, de la tribu de Benjamín, un hebreo maravilloso. Dijo, dale rey. Pero eso lo hizo bajo la ira. ¿Por qué? Porque no era la voluntad perfecta de él. Él quería que él fuera el rey para ellos. Entonces, si Adán está soñando algo, está sintiéndose solo, porque no tiene como un animal, porque él no era un animal, él era el Hijo de Dios. Si no se está sintiendo cómodo con lo que Dios le otorgó y sueña, es normal que lo separe con ira. No se lo va a negar. Yo estaba pensando en dónde empiezan las crisis mentales de los seres humanos. Pero mira que aquí no estaba caído. Todavía no estaban caídos. Ellos estaban dentro de la gracia de Dios. Estaban dentro de la gracia. Pero cuando una mente nuestra empieza a pensar en lo que no es, indefectiblemente te va a llevar a hacer lo que no tienes que hacer. Ellos no cayeron de lunes al martes. No, ellos cayeron porque él quería otra cosa de lo que Dios les dio. Ya no iban a estar, y la separación les creó una desmotivación y una falta de gloria, que ahí empezó su caída. Sigo leyendo otro trocito. Dice, entonces Jehová, rey de los eones, los poderes, nos dividió con ira. Repentinamente nos convertimos en dos, y la gloria en nuestros corazones nos dejó. Huyó de mí y de tu madre, junto con el primer conocimiento de la vida. Eran otros. ¿Por qué? Porque él dijo, te voy a hacer a mi imagen y semejanza. Quédate dentro con ella, como yo tengo dentro el Espíritu, como yo tengo al Hijo.
Pero digan, no, mira, ellos tienen una parejita y yo quiero una parejita. Si es que seguimos con esta onda desde Adán, queremos una parejita. Pero a lo mejor Dios te quiere solo o sola. Y los que tenemos parejitos nos quedamos solos, cada uno en un monte. No pasa nada, no tiene nada que ver, pero sí que tiene mucho que ver, porque la mentalidad humana se va por donde no es, en cualquier aspecto. Y dice que perdieron gloria. ¿Cómo es posible? Pero sí es verdad que en Génesis la saca, y me recordó y me hizo ver como representante, porque toda la imagen del cielo fue plasmada en la tierra. Toda la forma que tiene la tierra fue copiada de lo que es el cielo. De la misma manera que Adán cayó luz bella, el number one de los ángeles. Cayeron de la misma manera, cayó primero arriba y luego cayó abajo. Cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, como es en el cielo, que se haga en la tierra, esa era la voluntad de Dios. La imagen de arriba tendría que estar abajo para que viviéramos en paz. Entonces, si la imagen de arriba tendría que estar en el de abajo, Él puede estar representando a Jesucristo, cómo perdió a su esposa y dejó de estar en Él al entrar en este mundo. Ya no fue más allá de en Él. Y Él quedó solo y sin gloria. Dices tú, ¿cómo va a quedar Jesucristo sin gloria? Pero Jesucristo estuvo sin esposa mucho tiempo, porque nosotros renegamos de esa situación. ¿Me explico? Hasta que volvió a estar en Él. Esto es por la fe. Mira la importancia de la fe. Esto es por la resurrección que Él llevó a cabo. ¿Qué es lo que resucitó? Esta mentalidad de ser uno. Date cuenta que respecto a la pareja, ya que estamos con un asunto de pareja, cuando le preguntan a Jesús, es verdad que nos podemos divorciar o no, que no estoy cuestionando el divorcio, solo quiero hablar de lo que Él contestó, que dijo, en el principio eran uno. Ese uno va más allá de coger una unidad con una persona. Estaban uno dentro del otro. Dijo, no me comáis la cabeza. No sabéis cómo tratáis a la humanidad. Pues no veis cuántos distanciáis de lo que Dios tenía para vosotros. Erais uno, como el Padre es uno. Teníais la imagen y semejanza de Él en todos los sentidos. Tenías todo el poder, toda la luz, todo el espíritu y tenías. Y a partir de ahí empezaron a ella a pasearse con la serpiente. Aquí así lo dice, en las siguientes hojas. Y Adán quedaba allí solo cociendo no sé qué rostro. No cocía nada y le comían todo crudo. Y a continuación, cayó. Cuando tenemos pensamientos que no van a la par con lo que Dios diseñó para nosotros, indefectiblemente va a acabar mal. Es urgente que entendamos por la fe qué es como piensa Él, para que yo piense igual. Porque yo tengo en mi mente un espectáculo de gracia. Sé que va a llegar un espectáculo de gracia y que un pueblo se va a levantar como un tsunami y que va a ser distinguido en la fe y que va a comprender otras cosas. Pero necesito volver a la primera mentalidad sin anhelar lo que Dios no me concedió. Dices tú, entonces, ahora que podemos soñar o no. Hay que estar paralelo con el pensamiento de Dios. Porque otro proverbio dice, hay cosas que al hombre le parecen bien. A este le pareció bien. Pero Dios dijo, no está bien, Adán. No se lo dijo, ¿verdad? No figura que se lo haya dicho. Le concedió su sueño. Le concedió su sueño. Y yo aprendí. Porque yo a veces por protección meto la zancadilla. Cuando alguien empieza a tener un pensamiento extraño, no sé por qué lo puedo ver, sí que lo sé, pero tan pronto empiezo a ver, antes de que pase nada, a veces lo puedo ver, y yo meto la zancadilla, y estando allí en el monte, vi que Dios no le metió la zancadilla, cuando él dijo, quiero otra cosa de lo que tú me diste. Y dijo, ¿quieres? Toma, vive la experiencia. Y
le dio la experiencia y tan pronto la separó, huyó de mí la gloria de la primera vida. Mira qué pena, ¿no? Todo lo maravilloso que Dios tenía para nosotros y nosotros siempre estamos queriendo otra cosa. No, pero mira que no, pero sí sabes, pero mira, Señor, atiende un momento, me dijiste que yo tenía el poder, ¿no? Y la autoridad. Mira lo que te digo, esto es lo que quiero. Y porque tiene el poder y la autoridad, eso va a llegar a tu vida. ¿Sabes? Lo de soñar y visualizar es real en lo bueno o en lo malo. Si tú empiezas a soñar, yo quiero ser un atracador de banco, tú te vas a convertir en un atracador de banco con toda la consecuencia que lleva ser un atracador de banco. Pero no es mejor ir al grano y pensar como piensa Dios para evitarnos ciertos asuntos. Esto es un asunto de la gracia que le pertenece al año 24. Es la gracia en la tierra. Este era que destrozó la gracia primera. Él la empezó a destrozar. Y la otra, en vez de tener a un Ciro a su lado, un Ciro es mi perro, a un perro tenía la serpiente. Hasta que cambiaron los papeles, porque ellos tenían que dominar a los animales. Pero los animales le dominaron a ella. Así que ya vemos unos puntos de partida en la caída interesantes, ¿no? Entonces dijo a serpiente, no, ¿qué va? Mira, ¿por qué no te comes esto? Esto es limonada pura. Ay, sí, a ver. ¡Ay, qué maravilla! ¡Zas! Ya estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. Pero empezó en el deseo de que Adán no quería la similitud, ni la semejanza, ni la estructura con la que Dios la había formado. Quería otra cosa. Y al querer otra cosa, complicaron sus vidas. Antes de que el ser humano cayera, antes de que estuvieran fuera de Edén, antes él ya pensaba raro. Nosotros pensamos raro. Entonces es urgente que nos pongamos en el pensamiento paralelo con Dios para evitarnos el dolor de la vida, para evitarnos el dolor del corazón. Es urgente. Y conocer a Dios solo se sabe experimentándolo, no es leyendo, pues es leyendo, pero no es aprendiéndote cosas, es viviendo con Él. Es esperar respuesta en Él. Es que hago aquí, yo estaba preguntándole, estoy viendo cómo piensa. ¿Qué hago? ¿Le parto la crisma? ¿Lo expulso de la congregación? ¿Le pego una patada en el traspuntín? No. Lo que la persona quiera, deja que la vida fluya sola. Estate esperando por si acaso necesita ayuda. ¿Sabe lo que te digo? Eso fue para mí, fue una lección de paciencia, de espera, de comprender lo que cada uno cree que quiere o cree que le va a hacer más feliz la situación esa, o la forma egoísta del ser humano que cree que le va a ser más. No, queda quieta. Dios quedó quieto. No quedó solo quieto, sino que fue Él quien nos dividió. Porque ¿quién iba a hacer eso? Nadie podía hacer eso. Lo tenía que hacer Él con su poder. Mira como dice, entonces el Rey de los eones y los poderes nos dividió con ira. Pero Dios no estaba conforme ni contento con esa situación. La ira, siempre decimos que la de Dios es santa, pero durante todo el Antiguo Testamento es como trató al humano. Porque Él no quería, a ver, pues dame la victoria sobre este ejército, muy bien, entonces para darle la victoria tenía que matar Dios a 5.000 hombres, lo hacía con ira. Por eso dicen Romanos que si no estamos en Él, en la fe, está la ira. Pero fíjate desde dónde la ira de Dios viene sobre los hombres por causa del pensamiento extraño que nosotros anhelamos. Entonces, hemos despertado la mente, porque antes solo teníamos la creencia del corazón, ¿no es verdad? Solo teníamos el creer, lo que diga el pastor, creemos, y que, no, mira esta doctrina, hay que creer, y nadie pensaba. Ahora despertamos al pensamiento libre, podemos creer como queramos, pero hay una estructura y un diseño que nos va a hacer bien, y hay una estructura y un diseño que nos va a hacer mal. Y Jesús intervino y publicó que se haga
en la tierra como sea en el cielo, para que todo vaya bien, para que todo les vaya bien todos los días, para que estén con la paz para la que fueron creados todos los días. Entonces podemos soñar, tú puedes soñar cuanto quieras, es más, debes de soñar. Pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Están basados en el egoísmo, en la rivalidad, en la contienda, en la tontería, en el poder humano? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Es el ego, esta situación la que te está poniendo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu mentalidad? Por eso Pablo nos dijo, sí, pero aconsejo que adquiráis la mente de Cristo. Date cuenta que desde aquí hasta que llegó Cristo había una mente que se fue corrompiendo cada vez más. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era distinto, dijo que era magnífico, el mejor de todos los profetas que hubo. Pero ¿sabes lo que ocurrió con él? Que hubo que matarlo como representación de que eso se acababa. ¿Y sabes cómo lo mataron? Le cortaron la cabeza. Hay que perder esa mente que nos pervierte. Hay que perder ese pensamiento estructural que nosotros venimos arrastrando para que entre la mente de Cristo. La mente de Cristo siempre estaba a la par con Dios. No, yo solo hago y digo lo que el Padre le veo hacer o decir. No, yo ya sé a qué vine, oye, saca esta copita, pero bueno, entiendo que tengo que pasar por aquí. Siempre estaba a la par. Y eso le hizo ser el Salvador universal antes y después, durante todas las generaciones. Yo creo que nosotros tenemos ese potencial. Entonces, entramos en esa estructura del 4. Este año tenemos que marcar pública y privadamente la gloria, la gracia. Tenemos que ser un pueblo que verdaderamente revierta, rebose de gracia hacia afuera por tener el pensamiento de Dios. ¿Ves cómo este solo soñó en tener una compañera y Dios tuvo que ejecutarlo? Esa es una fe primitiva que tenemos que tener. Saber que si yo deseo algo, Dios me lo va a conceder. Si ya solo pensáramos así, porque yo he pasado cosas de desear, buscar, echar, como hablo con José Antonio, que digo que echamos los cuánticos, ¿no? La física cuántica, que parece que la física cuántica es la que va a buscar lo que trae a la vuelta lo que tú soñaste. Son las partículas que al chocar entre ellos de la nada se forma lo que no existía. Entonces es la fe, en algún sentido. Esas partículas está tu pensamiento, está tu creencia, tu corazón, ¿no? Y yo a veces eché las partículas para venga, que suceda esto. Y cuando ha sucedido tampoco me ha gustado tanto. Tampoco. Entonces me ha hecho generar o regenerar un poco lo que yo persigo. Tampoco me ha gustado cosas que hice. No me hizo sentir bien y al de enfrente tampoco no le fue muy saludable. Entonces tengo que irme ya acoplando a ver, solamente hacer lo que le veo hacer a él, solamente hablar lo que él habla. Tengo que ponerme ya más a cuentas para yo no meter la pata en mis deseos, porque yo creo que Dios me va a favorecer. Dios te va a favorecer en lo que tú desees, pero hay deseos que tampoco convienen tanto, porque nos hacen perder la gloria para la que estábamos destinados. Entonces, este año 24 tienes que manifestar la gracia conforme a la mente de Dios, porque Él nos creó. La energía reproductora, la dádiva del amor, el perdón absoluto. No podemos estar escaqueando ni escatimando cosas que sí sabemos que son, porque a veces nos hacemos los longis, ¿no? Sabes que es por aquí y dices, pues que se espere, pues hasta mañana no le perdono. No, esa no es la mente. Esa no es la mente. Porque mira, este que era puro, santo, la gloria, el Dios de este universo,
que no se haría, que no tenía, que a ver qué le faltaba, que... No, pues no me gusta como me has creado. Entonces entiendo que fue él quien deseó una compañera, muy típico del mundo, ¿no? ¿Verdad, papá? ¿Verdad que siempre me quisiste? Hiciste bien, no te equivocaste. Era la palabra de Dios para ti. Pero es una prueba de nuestra naturaleza. Claro, en el mundo que vivimos no te vas a meter a la novia dentro del estómago y vivir con ella. No podemos. Ahora puedes hacerte unidad a través de los espíritus. Pero todos sabemos que no estamos hablando de la pareja, ¿verdad? No estamos hablando de la pareja. Estamos hablando de la mentalidad humana, cómo rige. Abraham empezó a redimir la mente de él. Tengo otro apócrifo que cuando Jesús muere baja al Hades. El Hades era un lugar de muertos donde estaban en stand-by, porque dice Pablo que los primeros en la resurrección son los que duermen, ¿no? Entonces, pues Jacob, Abraham, Adán, pues estaban en ese stand-by, era un lugar de muerte, y cuando Jesús muere, como es muerto, tiene que ir al lugar de muertos. Entonces baja al Hades y bueno, los demonios se ponen unas palpitaciones y los ángeles van delante diciendo abran las puertas que viene el Rey de Gloria. Y se le ocurre preguntar a Satanás, ¿y quién es el Rey de Gloria? Mentiroso, no vas a saber quién es el Rey de Gloria. Y cuando ve a la humanidad allí, ve a Adán de primero y le pregunta a Bartolomé, esto es en el libro de Bartolomé, y le dice, ¿quién fue ese gigante primero que sacaste? Y dijo Adán. Y le dice, ¿qué le dijiste en el oído? Le dije, por ti hice este sacrificio para poder salvar a toda tu descendencia. Menuda carga, ¿no? El Adán. Y le dice, menudo marrón. Y dice que suspira en gran manera de... No sé, con pena, imagínate. O sea, todos los que están aquí es por mi causa. No, qué gracia. No. Porque yo empecé a pensar y a desear lo que no era. Lo que no era. Pero se dio cuenta al final y pudo ser rescatado. Nosotros podemos ser rescatados. Pero podemos evitar no ir por este camino para ir por este. Podemos evitar, porque todo lo que necesitamos fue puesto dentro de nosotros. Este es el paralelo que tenemos con Adán. No voy a ir a buscar nada afuera, porque todo lo que necesitas está en tu interno. Así fue creado. Puedes ir a donde quieras, ¿viste? Este pudo tener lo que quiso. Tú también, tú puedes tener todo lo de fuera. Si al final se te va a dar, busca primero el reino y lo demás te será añadido. Pero centrémonos, como conversábamos él y yo, vamos a centrarnos, pero los sueños de Dios son en Dios, ¿verdad? Sí. Son en cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo demás es añadido. Nuestros coches, las casas, los novios, las novias, los hijos, los dineros, la encomienda, la ropa, la comida, eso es añadido. Nunca nos va a faltar eso, si crees que no te va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Entonces tenemos ese poder creativo en el deseo para que se cumpla. Pero tenemos que saber qué estamos pidiendo. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, llevar a luz lo que ya estaba. Acuérdate de eso. Todo lo que tú estás persiguiendo está dado y está hecho. Todo, 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 todo. Solamente si tú no lo ves o no lo tienes, es porque no tuviste los ojos espirituales todavía. Tan pronto abras los ojos, lo vas a ver. Lo vas a ver. Entonces, llevar a luz lo que ya estaba. Por eso dice Eclesiastés, no hay nada nuevo, ya todo está hecho. No hay nada nuevo en este mundo. Nadie va a fabricar nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya está consumado, ya está dado y ya está hecho. Necesitamos los ojos de Dios para mirar y pensar como Dios. Es lo único que necesitamos. Y lo demás será añadido o no. Ya después no lo vas a necesitar, pero no vas a vivir como un pobre. Porque Dios no es padre de hijos pobres. ¿Por qué? Porque todo es de Él.
y tú tienes una herencia fluyendo siempre. Nada te va a faltar, estar tranquilos, pero andemos en la gracia. Leí el otro día, por eso apunté la frase, el 24 va a ser un espectáculo de gracia. Un rebosar de cosas sobrenatural va a ser. Y del 24 al 30 ya te lo cuento por la otra palabra. ¿Vale? Vamos aquí a orar un poquito, a mirarnos 5 minutos para no ir a comer de golpe, para adentro. No sé si a lo mejor te viste identificado en algo, o identificada. El propósito de hablar aquí siempre es edificar. A veces se hace mejor, otras veces se hace peor, pero ese es el propósito, ¿no? Tú eres el dueño o la dueña de tu vida, nadie más es el dueño. Y tú eres el dueño o la dueña de tus decisiones. A mí me importan tus decisiones, pero debo de conceder libertad al ser humano. A mi hijo, a mis nietos, a mi marido, a mis amados de iglesia, Tú mírate hacia adentro. En esas situaciones que a veces nos pasamos de la raya, ¿no? Aunque otras muchas también hemos atinado, ¿no? Pero, Señor, no queremos ser como Adán, Señor. Como Adán en este sentido, Señor. Queremos estar conformados a lo que Tú has hecho o dado. No queremos que tengas que hacer ningún tipo de arreglo, Señor, como si tu primera obra estuviera mal finalizada. Señor, yo no quiero pensar así. Señor, toda corrupción religiosa, toda estupidez humana que nos obliga, Señor, a llevar a cabo la fe de forma en la que Cristo no está. Señor, que sea barrida en nuestro corazón, aunque nos desechen. Padre, queremos tu verdad, porque es la que tiene peso en este mundo y en este cielo, Señor. Toda esa forma marginal, toda prepotencia humana, toda autoridad tirana, Señor, la pasamos en esta hora, Padre. Ahora yo abro los cielos, los abro porque es mi deseo. Y es mi deseo porque sé que es el tuyo, porque te ha placido, y no fue con ira, te ha placido darnos el reino. Así que yo los abro y los derramo en esta hora sobre cada espíritu, sobre cada corazón, arrancando lo que no tiene que ver contigo, trayendo vida nueva, trayendo un fluir de gracia, sin esfuerzo, sin guerra, solo estando en ti. Queremos ser encontrados en Él y Él en nosotros. No queremos un rey viudo, queremos casarnos contigo. No queremos abandonarte y perder esa gloria. Damos gracias por la redención, por la ruptura de ese velo, porque ahora te podemos ver con estos ojos, Señor, con los ojos del corazón. Señor, quebranta España, Padre. Anula toda religión, anula toda tiranía, Padre, todo espíritu que nos
persigue desde Roma, Señor. Toda inquisición, toda prohibición de aquellos líderes, Señor. Nadie tiene derecho, si tú no le negaste a Adán lo que sabías que no le convenía. Señor, ¿quiénes nos habremos creído que somos? Trae entendimiento, trae luces, levanta el ser divino que llevamos dentro, a tu imagen y semejanza.